Una semana después de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia del país, miles de manifestantes opositores asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado brasileño y demandaron una intervención militar. Además, destruyeron los edificios y robaron armas y municiones del Palacio Planalto. Los atacantes, quienes eran afines al expresidente Jair Bolsonaro, aseguraban que hubo fraude electoral en las últimas elecciones. Los hechos del 8 de enero no fueron hechos aislados. Durante toda la campaña electoral hubo repetidas veces amenazas al Poder Judicial, hubo repetidas veces acusaciones infundadas al sistema electoral para deslegitimar toda la elección. Había todo un ambiente propio para esto. Los apoyadores de Bolsonaro estaban acampados de frente al cuartel general del ejército en Brasilia. Había ya casi 2 meses. Y los discursos de los acampados eran cada vez más radicalizados, buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder poner un fin a esta supuesta fraude. Se vio claramente por parte de las fuerzas de seguridad en Brasilia una omisión. Había como que un plan de inteligencia para impedir que la policía pusiera para fuera del Palacio del Planalto y del Supremo Tribunal Federal los atacantes. Se puede hablar de un intento de golpe, pero no solo de Jair Bolsonaro. Es como que hay un complot con otras fuerzas que están un poco arriba de él. Bolsonaro no tiene la capacidad por él solo de planear algo tan complejo y tan estructurado. Todo lleva a que sí, que hubo un intento de golpe, fue orquestado por otras fuerzas que utilizaron a Bolsonaro como el frente, como la cara de eso. Las últimas elecciones de Brasil fueron las más polarizadas en la historia del país. El triunfo de Lula da Silva frente a Bolsonaro por 1,8 puntos de diferencia causó rechazo entre los seguidores del ultraderechista, quien no admitió la derrota ni felicitó al presidente electo. Las manifestaciones de sus seguidores comenzaron a verse en las calles del país cuando un grupo de camioneros bloquearon carreteras para pedir que el ejército intervenga. En la falta de tener una figura más fuerte que tuviera el peso suficiente para ganarle a Lula, para ganarle a Bolsonaro, se terminó que la polarización que hay acá en Brasil ya algunos años, terminó venciendo la polarización y los dos candidatos fueron al balotaje para enfrentarse y la victoria de Lula fue muy apretada. Apenas 51% de los votos decidieron por la no continuación de Bolsonaro y por la elección de Lula. O sea, el mensaje de las urnas estaba muy claro. No queremos más a Bolsonaro, pero tampoco es que confiamos tanto en Lula y en el PT. Dentro de ese contexto de que no había una unanimidad, de que no había una fuerza social que dijera, bueno, no, ese es el camino que queremos para el país, Bolsonaro, al irse a Estados Unidos, se fue el 30 de diciembre, dijo que no estaría en el evento de la pose de Lula para pasarle la faja de presidente, que era algo que históricamente dentro del proceso democrático de Brasil es una tradición. Bolsonaro, al no hacerlo, dejó claro que no estaba de acuerdo con los resultados de las urnas. Y en ese contexto terminó generando a sus seguidores, a través de muchas fake news y de muchas otras noticias falsas, de que la elección había sido manipulada y de que él no reconocía el resultado de las urnas. Y así con eso, toda la articulación, el intento de golpe el 8 de enero, se dio a partir de una insurgencia popular conducida por esa posición antidemocrática de Bolsonaro.
4 días de que Bolsonaro finalice su mandato, la Agencia de Espionaje Interno le entregó al gobierno saliente y al gabinete de transición un informe donde alertaba la presencia de 8 militares retirados con actitudes antidemocráticas que estaban presentes en los campamentos ultrabolsonaristas. La advertencia hacía hincapié en la capacidad y los medios que tenían estas personas para ejecutar o dar apoyo a un acto extremista violento. Pero el gobierno de Lula aún no estaba preparado para enfrentarlo. La pose del presidente Lula fue en el 1 de enero, una semana después que se desarrolló todos esos hechos. El ministro de Justicia, el director general de la Policía Federal, todos ellos estaban todavía tomando conocimiento del funcionamiento de la máquina, entonces seguramente no estaban preparados, pero el otro lado estaba preparado, porque el servicio de inteligencia de la policía del Distrito Federal y también la inteligencia de la agencia brasileña que antes estaba en las manos de un general próximo a Bolsonaro, ellos sí tenían un plan. Había una situación de desequilibrio. El nuevo gobierno no estaba tan preparado para una situación como esta como el gobierno anterior. Cuando se creó en el Congreso una comisión parlamentar de investigación sobre los actos del 8 de enero, la Agencia Nacional de Inteligencia, la ABIN, llevó a pedido de esa comisión un estudio con 11 puntos a donde se decían esas señales de que algo iba a suceder, de empresarios, de grupos políticos, del ejército que estaban haciendo movimentaciones sospechosas, a donde se podría pensar, bueno, algo acá se está armando que no es muy saludable y que es mejor pararlo ahora que dejarlo que suceda. Pero como claro, en ese momento quien estaba en el poder no tenía el menor interés en que se investigara eso, que se llevara a cabo que se parara cualquier situación en ese sentido, no se dio atención a ese informe del Servicio de Inteligencia. Habían ahí varias pruebas de movimentación financiera, de empresarios que estaban coordinando de llevar gente a Brasilia y bancaban, ¿no?, esos viajes, bancaban que las personas estaban ahí, le bancaban la comida, el camping, el agua, toda la estructura. Las investigaciones apuntan a que el ejército fue cómplice del asalto y que intentaron evitar que los grupos bolsonaristas despejaran los campamentos. El papel del ejército es fundamental desde las elecciones del 2018. En 2017, para el 2018, este señor Jair Bolsonaro, que era un diputado de muy poca proyección nacional, empezó a aparecer en varios programas de televisión y empezó ahí a atraer gente más poderosa a su lado, políticos poderosos, empresarios poderosos, que empezaron a ver, bueno, este tipo no es tan inteligente, no es tan estratégico, no es un intelectual, pero es muy popular. Entonces puede representar a mis intereses y lo voy a empujar, ¿no?, hacia el poder. Y el ejército fue fundamental en eso. El ejército, una vez que Bolsonaro fue electo, volvió a todas las esferas del poder, a los ministerios, a los cargos públicos importantes, a las decisiones diplomáticas, las decisiones económicas. De pronto había militares en todos lados en Brasil. Se calcula que más de 5.000 militares fueron empleados en el poder público en esos 4 años. Un papel de omisión, un papel claro de omisión, incluso cuando la Policía Federal, la Policía Militar de Brasilia fue instada a retirar los acampados delante del cuartel general, los militares lo impidieron. Hubo una tentativa de sacar todos estos manifestantes del cuartel general y los militares no lo dejaron. Dentro del comando del ejército había personas que estaban con gran simpatía por los manifestantes y seguramente no hicieron lo que deberían ter hecho. Condenado não pode ser presidente. Federal! Federal! A un
un año del intento de golpe contra el gobierno de Lula da Silva, las investigaciones continúan y ya hay detenidos. Entre ellos, un hombre condenado a 17 años de prisión por delitos de golpe de Estado. Un año después, yo creo que el mensaje que este golpe nos dejó es que todo cuidado, toda cautela es poca. Hay que rescatar que la justicia no para de investigar y la justicia está atrás de los coordinadores, de los culpables reales, quien coordinó todo eso. Pues no hay que tomarlo como algo liviano, no hay que pensar que fue algo, fue una diversión o fue algo pequeño, no, fue un intento de golpe, fue algo muy importante que envolvió mucha gente, que tuvo mucha plata envolvida y un intento de permanencia de poder antidemocrática, que es algo que no cabe más en el 2023, en el 2024, que hay algo que es fundamental en la construcción de un país, es el derecho de las personas a decidir en quién serán los políticos sus representantes. Y si eso no es preservado por la justicia, ¿qué país tendremos, ¿no? Entonces es muy importante que hoy enfoquemos en eso, ¿no? En la investigación de la justicia y en el apunte de quiénes son los responsables de lo que pasó el 8 de enero.